Bien, vamos a seguir entonces lo que estamos viendo, que es de la confesión de fe, que estamos viendo acerca de la iglesia, y dentro de la iglesia estamos viendo ahora una serie de los que son una iglesia saludable, del libro de MacDever. También este mismo libro lo toma las nueve marcas, que es 9 marcas de una iglesia saludable. Y hoy nos toca otra marca más de una iglesia sana. Hoy nos toca lo que es la teología bíblica. La teología bíblica. Y vamos a ver 3 puntos fundamentales que son: ¿qué es la teología bíblica? Jesús, los apóstoles y los hombres de Dios del Nuevo Testamento usaron la teología bíblica. ¿Y para qué nos sirve la teología bíblica en la vida cotidiana? Esos son los 3 puntos que vamos a estar viendo y después vamos a ver una conclusión. Ya hemos visto la semana pasada que una de las marcas esenciales para que una iglesia sea saludable era la predicación expositiva. La predicación expositiva. Cada cristiano debe saber observar la predicación que él está escuchando y que se haga de esta manera. Como habíamos dicho la semana pasada, no levantando enseguida el dedo acusador si o el anciano o el pastor no lo hace, porque acuérdense que nosotros lo que estábamos viendo era que hay iglesias sanas e iglesias no tan sanas, pero siguen siendo iglesias porque tienen las marcas esenciales o principales, lo que caracteriza una iglesia. Entonces, antes de acusar a alguien de no predicar expositivamente, tenemos que tener cuidado, y lo que debe hacer un cristiano debe aspirar que su iglesia sea sana y trabajar en pos de eso. Si Dios en su gracia le abre el entendimiento mejor para que él pueda entender que se debe predicar expositivamente, debe orar por esa iglesia, debe ayudar a su anciano o pastor o quien sea para que eso se lleve a cabo, para que la iglesia sea sana. Habíamos visto también que la predicación expositiva no es simplemente agarrar un texto bíblico y estar desarrollándolo versículo por versículo. La predicación expositiva es tomar un texto y primero se debe leer los versículos anteriores, los versículos posteriores. Eso es lo que tenemos que buscar, que es lo que la audiencia original entendieron cuando escucharon al Señor Jesús o cuando leyeron esa carta. ¿Qué es lo que entendió la iglesia en ese entonces, esos oyentes? ¿Qué es lo que entendieron? Y después, en segundo lugar, nosotros sí tenemos que exponer y trasladar lo que la teología o el enlace teológico que perdura por los siglos, desentrañarlo y aplicarlo a nuestros días. Eso es una predicación expositiva. Entonces, la predicación expositiva es un trabajo. Obviamente, un pastor o cada cristiano debe tomar ese texto y debe estudiarlo. No es un trabajo simplemente de un pastor o un erudito. También no nos creamos que la Biblia es para eruditos, o sea que si uno no sabe hacer esto, ninguna persona puede entender el texto bíblico. No queremos decir eso. Cualquier persona puede entender el texto bíblico. Hay un término técnico que se usa para esto, que es la perspicuidad de la Biblia. Eso quiere decir que cualquier persona sencilla puede leer las Escrituras y entender el Evangelio. Puede entender aún los atributos de Dios al leerlo, aunque no sepa cómo se nombran técnicamente, pero cualquier persona puede hacerlo. Obviamente que va a haber textos que son pasajes complejos que se requieren un mayor trabajo, pero cualquier persona puede entender el Evangelio.
La semana pasada también veíamos que un texto que nos enseña cómo se debe predicar expositivamente es Nehemías 8. Recuerden que cuando Nehemías y todo el pueblo de Israel llega del exilio, a Esdras se le da el libro de la ley, y recuerden que tanto esos hombres, esas mujeres, esos niños hablaban arameo y habían perdido el lenguaje original, el hebreo. Entonces lo que tuvo que hacer Esdras es tomar la ley, leer la ley, interpretarla y exponérsela de una manera que pudiesen comprender cada una de las personas. Eso es lo que estuvimos viendo más o menos la semana pasada con respecto a la predicación expositiva. Lo que una iglesia debe aspirar para que sea sana, tener una predicación expositiva. Y hoy entonces vamos a ver qué es la teología bíblica. Todos sabemos que la Biblia está compuesta por 66 libros. Todos escritos más o menos son unos 40 autores diferentes las escribieron, en épocas diferentes, en años diferentes, circunstancias diferentes, situaciones políticas diferentes. Algunos eran pescadores, otros eran de alto rango, o sea que tenían una capacidad erudita impresionante. Y todo esto se escribió por casi 2000 años. Casi 2000 años. Ahora imagínense que este libro, acá tenemos historia, tenemos ley, tenemos cartas, tenemos poesías, tenemos profecías, tenemos todo esto. Todo esto se encuentra en la palabra de Dios. Y aunque la Biblia fue escrita por esta variedad de autores, ahí se puede ver que hay una unidad. A pesar de esa variedad de autores, hay una unidad en esta palabra. En este libro hay una unidad. ¿Y cómo es posible que mantenga una unidad habiendo entre ellos tanta distancia? Acuérdense que dijimos que por 2000 años estuvo escribiendo este libro. ¿Cómo puede ser que en tantas distancias no se conocían algunos de ellos, de estos escritores no se conocían? ¿Cómo puede haber una unidad? ¿Por qué? Porque hay un solo autor en este libro, detrás de este libro. Un solo autor, que es nuestro soberano Señor. Él fue quien inspiró a estos hombres. ¿Para qué? Para que cada palabra que ellos intencionalmente escribieron en una situación X particular, el Espíritu Santo estuvo ahí detrás de ellos para que se escribiese lo que Él había planeado desde la eternidad. Eso es lo maravilloso de esta palabra, de la palabra de Dios. Por eso podemos decir que aquí está escrito una historia, una sola historia, una gran historia. Dios quiso revelarse a la humanidad caída. Y Él lo hace a través también de las Escrituras. Revela su plan de salvación. Por eso podemos decir que este libro es el libro de Dios. Este es el libro de Dios quien se da a conocer a los hombres. Eso es lo que la Biblia es. Y los autores bíblicos reconocieron que Dios había hablado a través de su palabra. Ellos lo reconocieron. Y vamos a ver eso. Fíjense un pasaje conocido que ya hemos visto. 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Obviamente cuando Pablo está escribiendo este texto al joven Timoteo, lo único que existía en ese entonces era el Antiguo Testamento. Pablo está dirigiendo estas palabras a ese. Al joven Timoteo le dijo: Timoteo, toda la palabra de Dios es inspirada por él. Esto es el Antiguo Testamento. Toda palabra es inspirada por él. Pero aún los autores bíblicos, también ellos creían que ellos hablaban de parte de Dios.
Porque uno puede decir, entonces inspirado por Dios es el Antiguo Testamento. Pero no, en el Nuevo Testamento los mismos autores bíblicos del Nuevo Testamento, ellos creían y aseguraban y afirmaban que ellos hablaban de parte de Dios. Fíjense ahí en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 37. 1 de Corintios 14, 37. Dice: si alguno se cree profeta o espiritual, conozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El mismo apóstol Pablo le estaba diciendo, ¿alguno se cree profeta o espiritual? Bueno, reconozca que lo que yo les estoy escribiendo es mandamiento del Señor. Fíjense también en 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses 2, versículo 13. 2:13. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Estaban convencidos los apóstoles y todos los autores del Nuevo Testamento que ellos hablaban de parte de Dios. También tenemos en 2 de Pedro 3:16. Obviamente que hay muchos más versículos para estar hablando acerca de la inspiración de la palabra de Dios, de la Biblia. Yo solamente voy a tocar estos 3 versículos. Segunda de Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, hablando del apóstol Pablo, Pedro estaba hablando del apóstol Pablo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Lo que Pedro estaba haciendo en este momento era poner exactamente, cuando habla de escritura, se habla del Antiguo Testamento, lo único que tenían. Y acá Pedro le está diciendo que las cartas del apóstol Pablo dice que estos indoctos o estos falsos maestros torcían al igual que las otras escrituras, la pone al mismo nivel. Entonces podemos ver cómo esta palabra es palabra de Dios y confiable, que es inspirada por Dios. Y es inspirada por Dios. Entonces podemos decir que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son palabra de Dios. Lamentablemente que por la teología liberal y por la alta crítica textual, esta verdad socavó los cimientos de la iglesia. Y entró a la iglesia y se hizo incrédula y empezó a no creer en la inspiración y en la inerrancia de las escrituras. Porque ellos hablaban de que no era verdad, que había errores, que se contradecía y etcétera. Y empezaron a hacer. Y eso lamentablemente entró a la iglesia. Pero esta es la verdad, tanto proclamada por el Señor Jesús y también sus apóstoles. Y es confiable. Y eso es lo que nosotros tenemos que arrancar para entender una teología bíblica. Creer que la palabra es la palabra de Dios, inerrante e infalible. Ahora, ¿qué nos narra este libro único? A pesar de que nosotros podemos encontrar acá historias de naciones, historias de batallas, historias de hombres, de mujeres, niños, etc. Podemos encontrar una variedad de cosas acá en este libro. Todas ellas, ¿qué son? Son historias secundarias. Son, como habíamos dicho una vez, son como ese árbol que tiene troncos y tiene variedad de ramas, que salen ramas por todos lados. Pero cuando nosotros lo vemos en su unidad, nosotros decimos el árbol. No decimos la rama flaca. No, el árbol decimos. Lo incluimos todo. Bien, así es este libro. Estas historias pasan a ser secundarias para contar que la gran historia que hay detrás. La gran historia que hay detrás.
Vaughan Robert dice lo siguiente: es obvio que la Biblia abarca un gran panorama de estudios, pero trata un tema supremo que une todos, el de Jesucristo y la salvación de Dios que ofrece por medio de Él. Eso es verdad no solo con respecto al Nuevo Testamento, sino también al Antiguo Testamento. Y esto es lo que la teología bíblica hace. Nos ayuda a entender esa gran historia. Eso es lo que la teología bíblica hace. Nos pone en la perspectiva correcta. Detrás de todas estas historias que engloba la palabra de Dios hay una gran historia. La salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios revelándose a el pueblo. Y con esto en mente entonces podemos pasar a nuestro segundo punto, que es que Jesús, los apóstoles y cada escritor del Nuevo Testamento usaba la teología bíblica. Y vamos a ver varios pasajes de esto. En una oportunidad busquen ahí ya Juan 5:39. Jesús está hablando ahí con los judíos, está dando testimonio que Él era el Hijo de Dios y que nada hacía o decía por su propia voluntad, sino que lo que decía y hacía era de la voluntad del Padre. Además, Él estaba diciendo que el Padre daba testimonio de Él y Él daba testimonio del Padre. Y en un momento el Señor Jesús le dice en el versículo 39 de Juan 5, escudriñad las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús está tomando ese Antiguo Testamento que tenían, acuérdense que no estaba el Nuevo Testamento, están diciendo, estudien, ustedes que estudian las Escrituras, ustedes, fíjense, y que dicen que ahí obtienen la vida eterna. Bueno, todas ellas, las Escrituras en completo, el Antiguo Testamento, hablan de mí, dan testimonio de mí. Y estos hombres que conocían la ley, también conocían, por ejemplo, no lo busquen, yo lo leo, es Deuteronomio 18:15, cuando Moisés escribió, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oiréis. Y en el versículo 18 de Deuteronomio 18 dice lo mismo, profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Lo que estaba diciendo ahí Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, que un día, en algún momento, iba a venir un profeta que iba a hablar lo que él le mandaba. Y ese profeta era el Señor Jesús. Estos judíos tenían que haber tenido una teología bíblica donde podían observar el momento que ellos estaban viviendo. Frente a ellos tenían a ese profeta que Moisés, siglos atrás, había dicho que habían de venir. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Ese es el testimonio que están dando las Escrituras, que están hablando, dice Jesús, de mí. Y estos judíos lo tenían que entender. En otra oportunidad, fíjense ahí en Lucas 24, es un texto bastante largo, pero vamos a leerlo porque es interesante. Dice, en otra oportunidad, cuando Jesús ya había resucitado, se encuentra a un grupo de discípulos, ¿no?, a camino de Emaús. Lucas 24, versículo 13. Dice, el texto dice lo siguiente, fíjense, dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú
el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le respondieron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quien dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Entonces podemos ver cómo estos hombres, aparte de realmente estaban velados sus ojos porque las mujeres habían ido, Pedro y Juan habían ido al sepulcro, Jesús no estaba y estos hombres estaban agarrando y diciendo, y los estamos esperando y no sé qué pasó. Entonces el Señor, ¿cómo los convence? A través de las Escrituras, relatándole esa historia que hay detrás de las Escrituras, hablando de que era necesario que ese Cristo padeciese todas estas cosas. Después de eso, él se encuentra con los otros discípulos. Y el versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo, vieron que dice, ¿no? De gozo, no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Acá me voy a adelantar a alguna inquietud seguramente de algún curioso que quizás vea este texto y que diga, pero acá Jesús no está hablando o no está enumerando o no está incluyendo los libros históricos, no está incluyendo los libros de Job, etcétera. No está incluyendo. Entonces, no todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Bien, nosotros tenemos que entender algo, que la Biblia judía no se dividía como nosotros la tenemos hoy. La Biblia judía se dividía en tres partes. La primera parte es la ley, de Génesis a Deuteronomio. La segunda parte eran los profetas. Aquí podemos ver los profetas anteriores y los profetas posteriores. Esto es, los libros históricos desde Josué hasta segundo de Reyes. Y los profetas anteriores, Isaías a Malaquías. Y la tercera parte de la Biblia judía es los escritos.
Acá en los escritos estaban los salmos, la literatura de sabiduría, las historias del exilio y después de esto, que esto abarca lo que es Eclesiastés, Ruth, Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas. Y lo que Jesús estaba haciendo acá era lo que comúnmente se hacía. En vez de decir los escritos, decían los salmos. Porque ellos eran los primeros que encabezaban la lista de los escritos. Y eran los que mayor cantidad de texto tenían. Entonces lo que Jesús está diciéndoles acá, y dice, lo que está escrito ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos o en los escritos. Jesús lo que agarró todo el Antiguo Testamento, como se conocían los judíos, y les explicó absolutamente todo y les mostró ese gran relato que hay detrás del Antiguo Testamento. Así que Jesús abarcó la totalidad de las Escrituras. Entonces podemos ver que como Jesús enseñó que las Escrituras tienen un hilo conductor, un autor que se revela a la humanidad. Un autor intencional que es Dios a través de su Espíritu Santo, revelándose a la humanidad, hablando de Jesucristo, hablando de la salvación que Él otorga por medio de Él. Eso es lo que hablan las Escrituras. Y el apóstol Pablo creía en el Antiguo Testamento como un libro que se podía leer, que se podía comprender, que tenía un hilo conductor y que cualquier persona que lo leyera podía ser salva. Y eso es lo que le dijo al joven Timoteo. En 2 Timoteo 3, versículo 15, le dice así. Fíjense, 2 Timoteo 3, 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Nuevamente, acuérdense, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, las Sagradas Escrituras en ese entonces eran el Antiguo Testamento, no estaba todavía el Nuevo. Pero dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A veces nosotros, lamentablemente, le enseñamos o no le enseñamos a nuestros hijos el Antiguo Testamento. Porque allí nosotros podemos confundirnos y decir que ahí tenemos un Dios que está enojado y lo único que hace es castigar a pueblos y matarlos y un montón de esas cosas. Y entonces les enseñamos, y nuestra preferencia está en enseñarles el Nuevo Testamento y enseñarles que ahí tenemos a Jesús, que Él toma a los niños en brazos, los bendice, y el Nuevo Testamento es diferente al Antiguo Testamento. Pero no es así, no es así. El Antiguo Testamento, lo que Él está hablando en el Antiguo Testamento, es hablar de ese Hijo de Dios, de ese profeta que iba a venir, de ese sumo sacerdote, de ese Mesías. Eso es lo que habla el Antiguo Testamento, como estábamos viendo recién. Todos, desde Génesis hasta Malaquías, está hablando de un hilo conductor, una gran historia. Dios revelándose al mundo, Dios revelándose a los hombres, para que todos los que quieran entender la gran salvación puedan leer este libro y puedan tener con claridad. Y como le dijo al joven Timoteo, te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Y saben qué? Eso mismo también lo sabía la madre y la abuela de este joven, Timoteo. Por eso lo expusieron desde su niñez a las Escrituras. Lo sabían. Ellos lo sabían. Y podemos ver ahí una madre y una abuela exponiendo a su hijo y a su nieto a las Escrituras. Y hoy nosotros tenemos completas las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, exponiendo a nuestros hijos. En otra oportunidad, Pablo discutía con los judíos en el lugar donde ellos se reunían, ¿no? Y ahí Pablo exponía ese relato que hay en toda la Escritura, esa gran historia a través de las Escrituras. Fíjense Hechos, capítulo 17. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas porque está más claro. Hechos 17. Dice así:
Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Fíjense cómo dice, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Vemos nuevamente el apóstol Pablo tomando las Escrituras y viendo ese relato que hay atrás de todas las Escrituras. Esa gran historia de redención. Eso es usar lo que es la teología bíblica. Y exponiéndolo y defendiendo sus argumentos a través de las Escrituras. Podemos entonces decir que la Biblia no está dividida en un plan A y en un plan B. No es que el Señor, cuando hizo a Adán y Eva, fallaron y se agarró la cabeza a Dios y dijo: tengo que hacer un plan B. El primer plan me falló, mandemos a Cristo. No, no es así. Esto no es así. Acá hay una unidad en las Escrituras, una correlatividad que nos cuenta esa gran historia. Nosotros podemos decir que el Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Podemos ver cómo hay una trayectoria entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Promesa y cumplimiento. Si nosotros solamente leemos el Nuevo Testamento y no leemos el Antiguo Testamento, nosotros nos quedamos con la historia incompleta. Estamos leyendo una promesa, pero ¿de dónde sale esa promesa? Vamos a leer cosas que nos van a quedar colgadas. O si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a quedar esperando el cumplimiento, como los judíos en el día de hoy, que siguen leyendo el Antiguo Testamento. Ellos están leyendo la promesa y les falta el cumplimiento. Por eso es una correlatividad la Biblia. Sabiendo ya entonces que la Biblia es la palabra de Dios, que nos revela su plan, nos narra una gran historia desde Génesis a Apocalipsis. También vimos que Jesús y sus apóstoles lo vieron de esta manera. Vamos entonces a pasar al otro punto, que es: ¿para qué nos sirve la teología bíblica en la vida cotidiana? Como decía, ya vimos suficiente con respecto a la importancia que le dieron Jesús y los apóstoles a la teología bíblica. Vimos lo suficiente para poder comprender lo necesario que es una teología bíblica dentro de la iglesia para que ésta pueda ser saludable. Dijimos que no solo los pastores debían tener una teología bíblica, sino cada miembro de la congregación debe tener una teología bíblica. Y entonces en este punto me quiero detener. Cada miembro es responsable de conocer la Biblia para no caer en el error, para conocerla de una manera correlativa, para conocerla como una unidad. Cada miembro es responsable. Es interesante porque hay un episodio ahí en Hechos 17, versículo 10, en adelante, que habla de un grupo de personas que escucharon a Pablo predicarle el Evangelio y cómo ellos después fueron y evaluaron a ver si a través de las Escrituras, si todo lo que decía Pablo era correcto. Hechos 17, versículo 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Notemos que acá dice que estos bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. Estos bereanos, esa nobleza era que estaban más receptivos a la palabra de Dios.
estaban más abiertos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se nota que la palabra de Dios, las Escrituras, las atesoraban en su corazón y era el fundamento de ellos. Eso es lo que nos está diciendo. Estos hombres y mujeres no buscaban en las Escrituras por incredulidad, para ver si realmente Pablo les estaba diciendo la verdad acerca de Jesucristo. Lo que estos hombres y mujeres fueron a las Escrituras para ver que si se cumplía realmente en Cristo esa promesa que estaban esperando en el Antiguo Testamento. Ellos corroboraron esa promesa en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Eso es lo que estaban haciendo estos hombres y estas mujeres. Notemos también que Lucas nos dice que estos hombres y mujeres escudriñaban día tras día las Escrituras. Día tras día. Dice escudriñando, versículo 11, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esta es una gran enseñanza para nosotros. Estos hombres y mujeres no lo hacían de una manera superficial. Estos hombres y mujeres realmente se sumergían en la palabra de Dios para saber que si lo que Pablo estaba hablando era el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento. Y eran así. Estos bereanos indagaban las Escrituras, así como Pedro dijo acerca de los profetas. En 1 de Pedro 1:10 yo lo leo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto es lo que hacían estos bereanos. Estudiaban la palabra de Dios día tras día. La palabra de Dios no se debe tomar, las Escrituras no se deben tomar y leerlas como leemos el periódico a la mañana o como leemos el Facebook. Estas personas indagaron de tal manera para encontrar en ella y desentrañar esa gran historia que el Señor nos quiere revelar y nos reveló a través de las Escrituras. Se necesita paciencia, se necesita poder agarrar y tener tiempo para leerla, pensar, meditar en las Escrituras. Por eso es necesario utilizar los medios de gracia que el Señor en su gracia y misericordia nos ha dado. Dios ha dotado hombres con dones de maestro que nos enseñan y nos hacen las cosas más fáciles con respecto a lo que es la teología bíblica. Y leerlos, ya que Dios en su gracia nos da eso. Nosotros son esas herramientas y darle gracias a Dios por esas herramientas y esos hombres que nos aclaran muchas veces, que ellos agarraron e invirtieron el tiempo de su vida para poder leer simplemente un libro de 100 hojas y ver todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y ver esa gran historia. Esos son medios de gracias que Dios nos está dando y hay que saberlos usar. Tener una teología bíblica nos hace responder muchas preguntas. Preguntas que muchas veces decir qué significa lo que el Nuevo Testamento dice al hablar, como por ejemplo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿O qué quiere decir Juan 15:1? Yo soy la vid verdadera. ¿O qué quiere decir Juan 10:10? Yo soy el buen pastor. Yo no puedo agarrar esos textos e inventar algo. Estos textos están conectados directamente con esa promesa del Antiguo Testamento. Cristo estaba cumpliendo todo eso. No puedo inventar. Eso me lo responde el Antiguo Testamento. Y así podemos seguir. ¿Quién es el hijo de Abraham? ¿Quién es el hijo de David? ¿Qué significa el Mesías? ¿Qué significa el profeta? ¿Qué significa el sumo sacerdote? Todo está entrelazado entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hablando de esa gran historia. Todas estas verdades
declaradas en el Nuevo Testamento se hacen claras al tener un conocimiento de la unidad de las Escrituras mirando hacia atrás, el Antiguo Testamento. Todas se hacen claras mirando hacia atrás. ¿Cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos qué significa el relato de David contra Goliat? ¿Qué vamos a explicarle a nuestros hijos cuando hablemos de la tragedia de Sansón? O de la liberación del pueblo de Israel, o la historia de Ruth, la historia de Esther, la historia de Job, la historia de Josué. ¿Qué podemos hablarle a nuestros hijos si no tenemos una teología bíblica que se conecta a toda la Biblia? Todo apunta a Cristo y su obra y a un mayor conocimiento del Evangelio. Eso es lo que hace la teología bíblica. Como vemos, también no es para eruditos la teología bíblica o la predicación expositiva. Cada miembro debe esforzarse para tener una comprensión clara de eso. Por un lado va a ser un uso personal para no caer y ser arrastrados en el error al escuchar un mensaje. Por el otro lado, tener una teología bíblica y saber una predicación expositiva hace que pueda ayudar un miembro de la iglesia a su congregación para que esta iglesia sea sana y sea saludable. Eso es lo que hace la teología bíblica. En conclusión, imagínense un grupo de soldados que están yendo para la batalla. Y simplemente estos soldados no se les da ninguna información. Lo tiran ahí con el paracaídas y caen al campo de batalla. ¿Hacia dónde tienen que ir? ¿Hacia el norte o hacia el sur? ¿Dónde está el enemigo? ¿Está lejos o está cerca? No pueden ir así. Y obviamente que no van así. Los soldados cuando van a un campo de batalla saben el campo del enemigo. Estudian ese mapa a la perfección. Cuando caen saben dónde ir, para dónde ir, qué hacer. Así tenemos que ser nosotros, con las Escrituras. Exactamente lo mismo que estos soldados. Si abrimos nuestras Biblias, por ejemplo, en Isaías, y caemos en un versículo bíblico, nosotros deberíamos conocer que ese versículo nos apunta o empezar a estudiar a dónde me apunta Cristo y al Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestras Biblias. Para ser una iglesia saludable o ayudar a que nuestra iglesia sea saludable, debemos tener o esforzarnos por tener una teología bíblica que nos ayude a conectar todas las Escrituras al Evangelio. ¿Cómo vamos a dar a conocer al mundo las virtudes de nuestro Señor? ¿Cómo? Si no conocemos nosotros nuestra propia Biblia, la Biblia que nosotros defendemos tanto, que es la palabra de Dios. Ella nos habla de esa historia. Ella nos habla de esas virtudes de nuestro Señor. Conociendo su palabra, Él se reveló en ella. Y es por ella que todo hombre, mujer, niño puede hacerse sabio para la salvación por medio de Cristo, como le dijo Pablo a Timoteo. También tener un entendimiento de lo que la Biblia narra de una forma progresiva nos ayudará a comprender más y más de ese amor que Dios tuvo por nosotros, pecadores. Podemos conocerlo ampliamente. Podemos conocerlo ampliamente. Por eso podemos y debemos orar para que Dios nos dé de su gracia, de sus fuerzas, y que haga como hizo con esos discípulos que tanto nosotros muchas veces necesitamos y que cada día debemos orar, como el apóstol Pablo con los Efesios, para que Dios siga corriendo ese velo y abriendo nuestro entendimiento, para que nosotros cuando tomemos nuestras Biblias y la leyamos, nosotros podamos ver esa gran historia de nuestro maravilloso Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé de su gracia realmente, para que así lo podamos aplicar. Vamos a orar. Señor, te agradecemos
porque eres tan bueno, tan maravilloso. Nos sorprendemos, Dios, que solamente un Dios tan grande, sabio, inmutable, poderoso puede hacer esto. Convertir este libro en tu palabra. Porque tú inspiraste a estos hombres y nos relata tu historia, Señor. Gracias por revelártenos, Señor, revelarte a nosotros. Padre, seguí hablándonos a nosotros. Seguí abriéndonos nuestro entendimiento para que podamos comprenderla cada día más y más. Que no sean, Señor, simplemente palabras técnicas como predicaciones positivas, teología bíblica, sino que podamos aplicarlas y esforzarnos a aprender y a indagar así como los bereanos. Así como Pablo sabía que toda la Escritura es inspirada por Dios y que solamente el hombre puede llegar a través de la predicación de tu palabra. Señor, ayúdanos a enseñar a aquellos que tienen niños pequeños, exponer a cada uno, tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, y que ellos puedan maravillarse y adorarte y exaltarte, Señor. Gracias, bendito Dios, por tanta misericordia. Necesitamos de tu fuerza, Señor. Necesitamos de tu aliento, necesitamos de tu gracia. Perdónanos, Señor, por nuestra pereza, por no estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a honrarte estudiando tu palabra, al conocerte más y más. En el nombre de Jesús. Amén.